un programa anterior hablamos de gastos militares, de la compra de armamento en Nicaragua, ese tipo de cosas, y exaltamos que nosotros no tenemos ejército desde 1949. En el caso del ejército nuestro, ahora cuando tuvimos ejército, dichosamente, desde el siglo XIX empezó a controlarse la presencia militar, prácticamente desde 1869, con don Jesús Jiménez Zamora, el papá del presidente Ricardo Jiménez Oriamuno, se le puso control a los militares. Después Tomás Guardia, que era un general, también le puso control a los militares. Y con las reformas liberales del siglo XIX, donde se empezó a priorizar la educación en el país, empezó a reducirse el gasto militar comparado de los otros ministerios. Se eleva el gasto militar durante el periodo de la dictadura de Tinoco. Ahí es un pico enorme, le meten plata al militarismo, cae Tinoco y vuelve a caer el gasto militar, y técnicamente la parte financiera del ejército se debilita. Y en la década del 40, el ejército era una institución verdaderamente débil en el país, tanto así que en la guerra de 1948 no desempeña ningún papel importante contra el ejército de Figueres, que era un ejército, llamémoslo entre comillas, improvisado, en el buen sentido de la palabra, hecho a la carrera, con alguna ayuda internacional, pero no era un ejército regular como el que teníamos nosotros. Y eso pone en evidencia justamente la debilidad de la institución militar. Cuando Figueres elimina el ejército nacional, o al influjo de Figueres se elimina el ejército nacional, y de hecho también elimina su propio ejército, ¿verdad? Fueron dos. Y se establece un cuerpo policial en Costa Rica, en lugar del ejército. Ese cuerpo policial que empezó a desarrollarse desde 1949, fue un cuerpo policial formado, ahora sí, en estructuras militares de ejército. Porque la oficialidad de los guardias iba a prepararse a las academias militares del Canal de Panamá, especialmente a Fort Gulick. Pero estaban 16 academias militares ahí, iban a prepararse a otras academias militares de Estados Unidos, y tiempo después algunos oficiales fueron a prepararse a Alemania, a Israel, a aquellos paisecillos de Corea del Sur y China, Taiwán y todo eso, y se recibía ayuda y apoyo militar de carácter policial para la fuerza pública del país. Y normalmente la estructura de los mandos policiales del país cambiaba cada 4 años, cada vez que había un cambio de gobierno. Entonces, cada grupo político que llegaba al país, al gobierno, Liberación o sus alternos, llamémoslo la unidad, ¿verdad? Nombraban su equipo policial y era entrenado debidamente en esos mismos países. Entonces se iban creando, digamos, cuerpos de oficiales muy bien preparados en partidos que gobernaban el país y que estaban listos para eso. ¿Cuál era el valor estratégico de la preparación de los oficiales? Que el oficial es el que toma decisiones militares, es el que tiene la voz de mando. Entonces, formar el cuadro militar era más importante que tener soldados. Porque si no tenemos ejército y no tenemos soldados, pero sí tenemos los oficiales en capacidad de estructurar una fuerza de carácter militar en un momento determinado, tenemos preparados los oficiales a nivel del ejército. Y en ese sentido, este país se había mantenido en la preparación de la oficialidad policial con características de ejército, en la forma en que eran educados, ¿verdad? Y para los efectos prácticos, un soldado es relativamente fácil de preparar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesita un soldado saber? Disparar y tener una ligera buena puntería. Entonces, los entrenamientos básicos de ese tipo, y así se preparaban los guerrilleros también, algo de eso sé, era que tenían que aprender a disparar, armar y desarmar el arma en determinadas circunstancias y nocturnas también, hasta con los ojos vendados. En la práctica ponían a la gente a hacer eso, para eso, saber tirar una granada que no le estalle a uno en la mano, ese tipo de detalles. Pero eso era la parte operativa, y después estar afinando la puntería.
Y de ahí en adelante, nada más, porque la orden la daba alguien, ¿verdad? Y entonces el soldado ese, no importaba, ahí estaba todo el pueblo costarricense, digámoslo así, simbólicamente como posibles soldados, y un grupo de oficiales que se iba preparando y preparando. Y en el caso costarricense, además, hasta los años 80 más o menos, los cuerpos policiales estaban también dispersos. Había un cuerpo policial en tributación directa, había un cuerpo policial de la Guardia Rural, había el otro cuerpo policial civil, estaba la Guardia Presidencial, había un montón de cuerpos. Después se creó el del OIJ, esos fueron entrenados igual en Chile y en otros países. En Chile, en la época de la dictadura de Pinochet, enviaron allá gente del OIJ, y seguramente los enseñaron a torturar también. Por eso es que hay todavía denuncias de torturas ahí que quedan. Yo conozco un caso de tortura que me lo confesó un psicólogo que participó aquí. Ah, bueno, así es. Yo conocí casos de gente que había sido detenida en Costa Rica de cosas nada graves, que los llevaban ahí a la cárcel de Coronado, de San Isidro del Coronado. Ahí tenían unas celdas que tenían unas ventanillas chiquititas de esas, donde nadie puede salir, obviamente, abiertas. Entonces entraban unos chiflones de frío espantosos, ¿verdad? Y era una forma de torturar, porque tenían toda la celda de cemento con ventanillas donde les entraba el aire nocturno para que se congelaran. Y a veces los sacaban de las celdas de Coronado y los llevaban con amenaza de tirarlos al cráter del volcán. Yo conocí situaciones de esas, y por supuesto que nunca los tiraron, pero amenazaban, ¿verdad? Recuerdo una anécdota, esto ya como anécdota contada por Adolfo Uraña Rosas. Adolfo Uraña Rosas fue un viejo comunista muy importante, un viejo español. Era lindísimo hablar con él. En el 48 estaba preso en la cárcel y lo llevaron a la Sabana, ¿verdad?, para fusilarlo. Esto es real. Y ya lo ponen ahí frente a un grupo que lo va a fusilar. Obviamente suspenden la orden. Entonces el viejillo se bajó los pantalones y les dijo: miren, cabrones, no me he cagado. Al estilo de buen español que era. Así era Uraña. Entonces, esa preparación de oficiales era lo importante, ¿verdad? Y eso no ha dejado de prepararse siempre. La Guardia Presidencial, la que gira alrededor de la protección de los presidentes, es muy entrenada por agentes del FBI, de la Policía Secreta de Israel y otros grupos de alto nivel profesional. Pero después unificaron los mandos, eso es lo importante. Unificaron los mandos, esos que estaban dispersos, los unificaron en un solo mando nacional, que es más o menos lo que opera ahora. En el primer gobierno de Óscar Arias se eliminaron los rangos militares, que eso lo hizo, bueno, Óscar obviamente como presidente y su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua. Cierto. Que fue el que quitó los rangos. Después vino y los estableció Rafael Ángel. Volvió a establecer los rangos militares. ¿Por qué establecieron los rangos militares? Después creo que Miguel Ángel los volvió a quitar. Y aparecieron los comisionados, igual que con época de Óscar. Y después lo volvieron a restablecer. Entonces, ¿qué es esta carajada tan enredada? Es que son simpáticos. Yo recuerdo recientemente, no sé en cuál gobierno, porque todo es igual. Salía yo de la escuela de Lincoln. Había ido a ver algo de mi nieto, entonces de pronto me encuentro a la entrada a un caballero, indudablemente costarricense, porque los distintivos que llevaba hacían ver que era costarricense, pero en un estado de entorchamiento que yo no me imaginaba que existía todavía en este país. Es decir, parecía un general veterano ruso en el desfile de mayo, ¿verdad? Increíble. Y me saludó muy afable, pero dada el kepis, todo. Qué pistolazo. Resulta que no lo reconocí, yo no sé quién era. Y debe haberme conocido, debo haberlo conocido, puesto que me saludó así, pero nunca podría decir quién era. Pero era un
entorchado costarricense, que yo no me lo imaginaría más que en el ejército chileno de tiempos de Pinochet, que vi algunos, y ahí entraba yo a dar alguna charla a los muchachos. Hay un poco de eso de fantasía, ¿verdad? Pero el ejército, el uniforme de gala de nuestros oficiales policiales y del cuerpo de bomberos es como de generales. Bueno. Uno los ve retratados así. Sí, cuando sí. se ponen deporte oficial con el uniforme gala, es elegantísimo. Por un lado. Y con los bomberos. Y a veces se ponen un montón de medallillas ahí que parecen de la Virgen de los Ángeles y otras carajadas, pero ahí están bien cuadrados. Pero con los bomberos yo no me preocupo, porque cuando me interesa ver los vestidos como se ven cuando están apagando un incendio. Y siempre No estamos de acuerdo. Pero los oficiales cuando se ponen el uniforme son como generales. Y hubo una reunión, una reunión de militares centroamericanos hace poco tiempo, donde la singularidad fue que el ministro nuestro y la viceministra que lo acompañaba iban entorchados para parecerse a los primates centroamericanos. Así que el orgullo debió haber sido llegar vestidos sastre, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas pasan. En una época el ejército norteamericano nos regalaba vestimenta militar para la policía, entonces andaban con uniforme militar cuando eran policías. Dichosamente eso se ha ido cambiando y la sastrería que hay ahora en el Ministerio de Seguridad pues funciona adecuadamente. A mi gusto, el mejor uniforme, los mejores uniformes que yo he visto de los cuerpos policiales nuestros, los más elegantes, son los del cuerpo de tráficos. Bueno, sí. Son elegantísimos. Sí, son, pero finalmente son sencillos. Pero claro, son elegantes, sobrios, sencillos, nada policíacos ni nada militares. Sí, se ven espectaculares cuando son las señoras las que están dirigiendo el tránsito. Sí, claro. La verdad es que eso es un comentario machista, no son muy eficientes, eso ya lo dije. Yo me quedé asombrado de la eficiencia con que ellas arreglaran los problemas que hay en la Boca de la Sabana un cierto día que me tocó pasar en hora pico, y eran extraordinarias, así que entonces no debe hacer comentarios de ese tipo. Y yo siento, me preguntaba un día de estos, a propósito de una condecoración que Costa Rica le impuso a una diplomática extranjera. Yo tenía entendido que las condecoraciones estaban prohibidas. No, la Cancillería tiene una. Sí, existe. Me llamó la atención porque... Algunos embajadores inventaron otras. Sí. Sí, claro. Conocí un caso. De veras. Pero oficialmente la Cancillería tiene una. Hay una. Debe ser esa. Se le confirió a una diplomática holandesa, si no me equivoco. Pasó sin pena ni gloria el asunto, ¿no? pero por ahí vi la noticia. Bueno, la muerte de este alto político alemán reciente corresponde a un ciudadano alemán que le había sido conferida la ciudadanía honorífica de Costa Rica. Sí. De los pocos que se les ha dado. Bueno, pero sí. La ciudadanía. Pero no es una orden, es un reconocimiento. Sí. Claro. Sí, yo recuerdo. Y recuerdo la discusión que hubo cuando se le iba a dar y después me enteré de la muerte de este caballero. En fin, yo por ahí conté un día de estos algo sobre mi paso por una escuela politécnica que tenía disciplina militar en Cuba. Y desde luego es algo que me duele mucho recordarlo porque la disciplina militar en cualquier circunstancia es denigrante. No debo usar la palabra denigrante porque tiene un significado racista, pero es indigna. Todo lo que se construye alrededor de la garantía que tiene alguien de que se le debe obedecer a pie juntillas, sin discutir incluso una estupidez, eso es terrible, ¿verdad? Y bueno, sí, claro. Ahora, cuando decías que en Costa Rica la oficialidad preparada, bien preparada, cuenta con que
a los soldados eventuales hay que enseñarles nada más lo elemental, Sí, el claro, uso de las armas. para que obedezcan y disparen. Bueno, ya eso es bastante decir, porque todavía hay países de América Latina, hay dos, no recuerdo ahora si eran Honduras y Colombia, donde todavía existe el arreo, es decir, que a una persona que joven simplemente se le trae y se le hace cumplir servicio militar obligatorio. En Centroamérica era muy usual en la época de las guerras, Sí. lo hacía la guerrilla y lo hacía el ejército. Entonces es eso que se le conscribe a la persona y no se le pregunta qué piensa de la guerra misma, que es lo que contaba Magris de un pariente de él en tiempos del Imperio austriaco, que en los alrededores de Trieste un pariente de él se hizo infectar un ojo con algo grave porque la conscripción lo iba a obligar a pelear contra Italia y él era italiano, es decir, su sentimiento era italiano. Entonces, claro, el asunto fue que se le liberó del servicio militar, pero se le castigó con una pena de cárcel por haber provocado la invalidez. De todos modos la pagó el pobre, ¿verdad? Y eso es, la conscripción obligatoria es también como una forma de esclavitud disimulada, pero que no es solo física, no es que vaya a hacer un trabajo, es que usted tiene que entregar la conciencia de una manera que escapa a lo que uno puede pensar. Y yo observaba en Cuba una cosa, que siempre predije así, sin que lo dijera por los cuatro vientos, porque me hubieran echado, que el ejército de Cuba, el día que tuviera que pelear, iba a fracasar, porque la soldadesca cubana era tan obesa como promedio. Yo no podía creer que tuvieran las condiciones atléticas para... En cambio, cuando llegaron los guerrilleros, todos eran flacos, porque bueno, no comían mucho, entonces se cumplió mi profecía. No, pero hay ejércitos donde ahora se exige cierta estructura física. Claro. Por ejemplo, cuando yo estaba en Venezuela, el ejército venezolano exigía una altura, una estructura física. Caramba, y uno veía aquellos cuerpos militares altos, grandísimos, también muy elegantes con todos sus uniformes y todas sus cosas. Y cuando se pintaban las caras, peor todavía. Pero era una estructura que se hacía sentir por el tamaño de los oficiales. Hay una anécdota... A propósito, perdón, Fernando, en Costa Rica me consta a mí todavía, hasta el gobierno de Cheo Fernández, a propósito de su centenario, en la vieja casa presidencial, ahí en el Parque Morazán, en el Parque Nacional, ahí estaba instalada una oficina de la misión militar norteamericana, en la propia casa presidencial. Cierto, sí, claro. Que era parte de esa asesoría. Una anécdota costarricense, yo recuerdo, bueno, tengo recuerdos así muy difusos en algunos casos de la guerra civil. Cuando terminó la guerra civil, ya con el resultado, entonces, bueno, me tocó como a tantas familias que una parte de la familia tuvo que esconderse. Mitad. Sí. Y yo me pasé mucho tiempo llevando comida a la cárcel de La Juela porque primero era a los ulatistas que habían encerrado y después a los calderonistas que habían encerrado y que eran de la familia. Y yo era el que tenía la edad para echar la carrera. El asunto es que de pronto se comentó en el círculo ahí de los que estaban escondidos en un cuarto de mi casa porque eran mariachis y entonces para que no los pescaran y los demás. Se comentó que la nueva policía, yo no sé si al principio se llamó Guardia Civil, desde el principio, no recuerdo eso, pero que para ser policía de ahí en adelante había que tener estatura. Sí. Y entonces recuerdo claramente que algunos decían que por qué los chiquitillos no tenían posibilidades de ser policías. Y el mínimo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Era 1,51 m. Digo, pero claro, puede ser que lo recuerde mal. El ejército pero si es cierto, no era ninguna exigencia. Sí, claro. Pero hubo comentarios hostiles a la medida.
Y ahora que lo recuerdo, digo, ¿y de qué estaban hablando? Ahora deben exigir por lo menos unos 70 o más. Me figuro. Sí, claro. Pero, Sí, sí. pero yo sé que era ridículamente bajo el límite, tal vez no era tan bajo. Era como la policía militar aquella que había en San José. Ah, los PM. Altos, los PMs. Sí. Y andaban en pareja, de 2 en 2, con un uniforme bien elegante también ahí. No eran AM/PM, eran PM. PM. Sí, es cierto, Sí, eran. Y se paseaban ahí tranquilamente. Sí, eso es. La vida que no. Recuerdo una cosa, ahora que la recuerdo, cuando murió, me parece, el coronel, creo que tenía ese rango, Lipa Chávez. Ah, me acuerdo. Ese desfile mortuorio tuvo características militares, ahí en Avenida Segunda. Iba el féretro ahí en una carreta militar y toda la tropa detrás. Era una cosa así como si hubiera sido un general, si no recuerdo mal. Habría que buscar las fotos, pero tengo esa sensación de que ese fue un entierro de esas características. Ahora que decís eso, recordé un detalle que antes alguna vez comentaste, lo de los caballos de las funerarias. Los percherones lindísimos. Un día de estos recordé esa descripción que hiciste porque estaba leyendo justamente un texto de Magris. ¿Sí? Y entonces habla de unos de la funeraria que vi en Trieste. Y parece que lo que está describiendo es ese conjunto de caballos y berlina. Sí, claro. Quiere decir que alguien debe haberlo visto. Es cuestión de volverla a poner de moda. Es decir, basta que alguien, así como a nosotros, se nos ocurra que nos entierren con caballos y empiece la gente a usarlos otra vez. Así que hay que aterrizar.